Vamos a dedicar hoy este vídeo a las 5 fases de conquista del narcisista, pero de una forma general. Es tanta la información y tan interesante de conocer que en sucesivos vídeos analizaremos de forma detallada cada una de las fases. Hemos hablado en diversas ocasiones respecto al multifacético carácter del narcisista. Su perfil cognitivo-conductual es multiforme y una de las características más sorprendentes, crueles y peligrosas es su simulación del amor. Ya habíamos visto que es un mentiroso muy brillante y que se presenta a los ojos de los demás como un ser encantador, que incluso parece una bellísima persona. Ese encanto personal que derrochan es el anzuelo que les permite captar a sus potenciales víctimas. La seducción es el arma de conquista del narcisista. Es capaz de darse cuenta de las necesidades y carencias de otra persona, de forma que se adaptará y amoldará a ellas de tal manera que la víctima creerá que ha encontrado a la persona perfecta para compartir su vida. A partir de ahí, desplegará todo su encanto para encandilar a la persona que ha elegido. Se transformará en su sombra, en su apoyo, en su paño de lágrimas, hasta ganarse su total confianza. Una vez que lo ha conseguido, comenzará la fase del vampiro en la que convertirá a su pareja en un ser vacío al que habrá absorbido la energía, el entusiasmo, la alegría, hasta transformarlo en un ser dependiente, sumiso, al que su vida solo gira en torno al narcisista como un astro en torno al sol. El narcisista necesita a alguien a quien someter para sentirse un dios, un ser único. No le interesa ni el amor, ni la familia, sino es para el logro de sus objetivos y para su lucimiento en sociedad. En realidad, el narcisista ni siquiera pretende destruir a las personas que le rodean, sino que las considera como elementos consumibles en su camino hacia la gloria. Esto conlleva una senda de desgaste y destrucción de su propia familia. En el fondo, solo prevalecen los intereses utilitarios para conseguir aquellos logros que se propone a costa de quien sea. Una vez que ese desgaste conduce a la desilusión, llegan la ausencia, la indiferencia y el abandono. La pareja que aún sigue enamorada no entiende nada y le reprocha al narcisista este alejamiento. Él responde con la humillación y el descarte. Eso le hace sentir superior y cuanto más se rebaja su pareja, mayor es su placer y su sentimiento de superioridad. La víctima creerá que su relación se ha ido deteriorando con el tiempo y se sentirá culpable, entre otras cosas por las propias acusaciones del narcisista. Pero en realidad nunca ha existido ese vínculo, nunca ha existido el amor, al menos por parte del narcisista. Solo se trataba de una serie de tácticas para conseguir la sumisión y conseguir sus objetivos, y una vez logrados solo queda el vacío, el abandono y la humillación. Este es el carácter depredador del narcisista. Comprenden lo que significa el amor y el enamoramiento, pero no caen en él, ya que lo consideran un sentimiento inferior. Sin embargo, lo utilizan para conseguir sus fines, ya sean de carácter social, económico o laboral. Este carácter depredador hace que sea inmisericorde con sus víctimas, infligiéndoles un sufrimiento largo, lento y humillante, sin mostrar el menor remordimiento. O en todo caso, lo contrario, sintiendo que le está dando lo que se merece a un ser débil. Este proceso de conquista del narcisista pasa por varias fases, desde un primer reconocimiento para encontrar a la potencial víctima con las características adecuadas hasta el descarte final de la víctima. Primera fase: localización de potenciales víctimas. El narcisista tiene un sexto sentido que le permite identificar personas que tienen sus defensas emocionales debilitadas. Son capaces de apreciar los puntos débiles y las necesidades de su próxima víctima para preparar su plan de ataque. Empleará una táctica de aproximación lenta en la que mediante preguntas y observación irá calibrando a la persona a la que habrá seleccionado e irá adaptando su personalidad a las necesidades que detecte en la otra parte. Su personalidad camaleónica adquiere ahora toda su relevancia, ya que se presentará ante la víctima como si fuera su media naranja. Irá focalizando la atención sobre la persona que ha elegido.
Si en un primer momento se mostraba sumamente atento con todo el grupo, ahora irá focalizando su atención sobre la persona que ha elegido, haciendo que ésta se sienta única, especial. La víctima percibe que ese ser tan maravilloso se ha fijado en ella de entre todo el grupo y comienza a sentir un agradecimiento hacia el narcisista que provoca que baje sus defensas y no observe detalles que indican que todo es un plan maquiavélico de conquista. Le abrirá su corazón y descubrirá sus intimidades sin darse cuenta del peligro al que se está exponiendo. Creerá que toda esa atención es una muestra de amor cuando en realidad no es más que un análisis para descubrir todos sus puntos débiles y con los que facilitar su ataque. Una vez logrados estos fines, el narcisista pasará a la siguiente fase. Fase número 2. El enamoramiento. La víctima ya ha caído en las redes del narcisista. Ahora comienza una fase que éste dedicará a conquistar el corazón de la persona que ha elegido. Es la fase más halagadora para la víctima, ya que el narcisista desplegará todo su arsenal de técnicas de seducción para hacerla sucumbir en sus brazos. No hay nada más paralizante de la voluntad humana que un amor descontrolado. Comienza el bombardeo amoroso con llamadas, adulaciones, mensajes de amor, mails a todas horas, esos regalos que nunca nadie le hizo, suaves palabras al oído. El narcisista utiliza todo su encanto para tenderle una dulce trampa en la que caerá irremisiblemente y con la mayor alegría del mundo. Todo este éxtasis que le provoca una intensa euforia emocional le hace bajar la guardia, quedando absolutamente indefensa frente a él. Ahora todos sus secretos, reflexiones íntimas, pensamientos quedan expuestos. El narcisista ha sido capaz de crear un mundo virtual en torno a la víctima que se adapta perfectamente a ella y en la que el mensaje es: yo soy tu alma gemela, por fin has encontrado a la pareja de tus sueños, entrégate sin condiciones porque ahora tu felicidad está en mis manos. Tercera fase, el aislamiento. El narcisista ya ha creado un mundo a la medida de su víctima, utilizando sus sueños, sus deseos, sus necesidades y, lo peor de todo, sus sentimientos. Lo ha hecho con tanta perfección que en algunos casos se puede tardar años en descubrir a este depredador emocional. Cuando la víctima está perdidamente enamorada, el narcisista se quitará la máscara, porque ya ha conseguido su objetivo. En esta fase, el objetivo es aislar a la víctima de su entorno, ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo. Cualquiera de ellos puede ser un soporte emocional y hay que alejarlo. El narcisista comenzará con sus quejas acerca de aquel que le estorbe a sus objetivos. Que tu familia se mete en nuestra vida, que no me gustan tus amigos, tus compañeros de trabajo te están perjudicando, no me gusta salir con ese grupo de amigos tuyos, mejor será que dejes el gimnasio y hagas deporte conmigo. El objetivo final es aislar a la víctima de todas aquellas personas que en algún momento podrían ayudarla. Si consigue aislarla, nadie impedirá que pase a la siguiente fase. Cuarta fase, el control. La víctima está rendida emocionalmente al narcisista y además está aislada de su entorno social. En este momento comienzan los engaños, las estafas, el maltrato psicológico, las humillaciones, la negación de sus sentimientos, utilizándola para los fines por los que fue elegida. Aquí aparece la triangulación, el sarcasmo, el victimismo, la estafa, las intimidaciones, las difamaciones. El narcisista utilizará todo tipo de técnicas para someter y controlar la voluntad de su víctima para que caiga rendida a sus pies exhausta. Pero a pesar de este calvario al que será sometida, la víctima siempre lo disculpará. Solo alguien desde fuera verá quién es verdaderamente ese sujeto, pero sus esfuerzos para quitarle la máscara son inútiles. La víctima no creerá ninguno de los comentarios ni de las advertencias acerca del hombre al que considera el amor de su vida. El narcisista intervendrá modificando su máscara, pedirá perdón, simulará tristeza, fingirá que llora o planeará una velada romántica, para restar credibilidad a los comentarios de sus enemigos.
y la víctima le creerá una y otra vez porque para ella todo esto es real. La quinta fase, el abandono. La víctima ha sido hundida, explotada y vaciada. El narcisista ya ha obtenido todo lo que quería de ella y no le queda más que una persona vacía y extenuada. Ya no le sirve para sus fines. Es el momento de buscar una nueva víctima. El narcisista no se justificará en ningún momento ni dará ninguna explicación, y si se la piden, responderá de una manera agresiva y acusatoria, echando la culpa a la víctima de todo lo que ha ocurrido. Y ésta, aún enamorada, no entenderá nada y se sentirá destruida y anulada. Entonces, simplemente desaparece, dejándola sumida en la desesperación con sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. Si te encuentras en alguna de las fases de conquista del narcisista, o incluso si ya has llegado al final, al abandono, recuerda que siempre puede superarse. Busca de nuevo a tus amigos, familia y apóyate en ellos para reconstruir tu vida. Sabemos que el efecto que causa el narcisista en las víctimas es arrasador. Destruye de forma absoluta la autoestima, pero no queda más remedio que levantarse y tratar de aprender de la experiencia vivida. Como hemos comentado en el vídeo anterior, hoy vamos a estudiar la primera fase de la conquista del narcisista y esta es la elección del objetivo. Se ha podido comprobar que los narcisistas responden a ciertos patrones a la hora de realizar sus conquistas. Este proceso se organiza en 5 fases. La primera, la elección de la víctima, segunda, el enamoramiento, tercera, el aislamiento, cuarta, el control y quinta y última, el abandono o descarte. Hoy vamos a analizar la primera fase que corresponde a la elección de la víctima y que se divide a su vez en una serie de niveles que veremos a continuación. Nivel número 1, el contacto. El narcisista tiene una personalidad en principio arrolladora. Se ha preocupado de ser atractivo, aparenta seguridad en sí mismo y eso le proporciona éxito social. No es tímido y desprende un aire de autosuficiencia que lo hace muy atractivo. Por todo ello, no le cuesta nada integrarse en nuevos grupos en donde entra siempre por la puerta grande. Cuando llega a un nuevo grupo, rápidamente se convierte en el centro de atención. Interactúa con todos los miembros con la finalidad de ver las diferentes relaciones y dependencias que se dan dentro del grupo. A su vez, comienza a estudiar las personalidades de aquellos sujetos que pueden ser sus próximas víctimas. En esta primera fase de elección se tomará su tiempo, ya que tratará de asegurarse que la persona que elige es la idónea para cumplir sus planes. Para ello, participará en todas aquellas actividades que el grupo propone, ya se trate de salidas nocturnas, deportes, actividades culturales, etc. Esto le proporciona la oportunidad de conocer en profundidad a cada uno de los miembros del grupo, ya sea por las actividades y las maneras que cada uno manifiesta o también por la interacción personal que tiene con cada uno de ellos. El segundo nivel es la aproximación. El narcisista dispone de un sexto sentido que le permite descubrir los modos y carencias afectivas en los individuos, por lo que se irá aproximando a aquellas personas que considera más vulnerables en el grupo. Gracias a su simpatía y encanto, estas personas verán como un premio haber sido elegidas por el narcisista para recibir su foco de atención. Normalmente, el narcisista es muy activo en las redes sociales, ya que le permiten crear la imagen a su gusto y difundirla a todas aquellas personas que le interesan. Suele tener muchos amigos y procura que sean de cierto nivel social. Por ello, rápidamente agregará a sus nuevos amigos e interactuará constantemente con ellos para ir así creando vínculos sociales. En este proceso tratará de tener más contacto con aquellas personas a las que ha elegido, pero aún no manifiesta la preferencia definitiva. De esta forma se hace desear. Se ofrece subliminalmente como pareja, despertando el deseo en las posibles candidatas o candidatos, pero sin confirmar nada aún, lo que provoca una rivalidad soterrada que lo hace más deseable todavía.
Continuará, por supuesto, estudiando las personalidades de sus candidatas o candidatos y poco a poco se irá decantando por una de ellas. El nivel 3, la elección. El narcisista ya ha decidido quién es su objetivo y a partir de ahora todo su esfuerzo está encaminado en sacar a esa persona del grupo. Ya no le conviene la compañía de los demás, que en todo caso solo pueden obstaculizar sus esfuerzos. Hace ver a la víctima que ella ha sido la elegida y eso le allana el camino. Lleva tiempo haciéndose desear y ahora le descubre a su víctima que ella ha sido la elegida por el Ser Supremo para sentarse a su lado. Ella cae rendida a sus pies. El trabajo que ha ido realizando desde que llegó al grupo por fin está dando sus frutos. Nivel número 4. El deslumbramiento. Ahora inicia el proceso para sacarla del grupo mediante contactos personales en los que los otros miembros ya no intervienen. Por medio de invitaciones personales a cenar, al cine, a pasear o a una exposición, empieza a demostrarle que ella es única para él. Ahora utilizará todo el conocimiento que ha ido adquiriendo desde que llegó al grupo y el resultado del estudio detenido de cada uno para saber sus gustos y preferencias lo usará para llegar a parecer un alma gemela de la víctima. Ella no necesita decir qué desea, que él lo adivina antes de que se lo pida. El encanto, la preocupación, la atención, el coqueteo, la complicidad, se transformarán en la mejor de las armas de conquista. El narcisista seductor se manifiesta ahora en todo su esplendor. Recordemos que la seducción es el arma de conquista preferida por el narcisista. En poco tiempo, la víctima caerá rendida en sus redes. En ese momento comenzará la segunda fase de conquista del narcisista que veremos en el próximo vídeo, la fase del enamoramiento. En primer lugar, me gustaría aclarar que cuando me refiero al narcisista como hombre, solo lo hago por simplificar, ya que resultaría muy pesado estar diciendo en todo momento los dos géneros y también porque el narcisismo se da más en hombres que en mujeres, a diferencia de la psicopatía que se reparte de forma equitativa entre los dos géneros. Se ha podido comprobar que los narcisistas responden a ciertos patrones a la hora de realizar sus conquistas. Este proceso de conquista se organiza en 5 fases. La elección de la víctima, en segundo lugar el enamoramiento, en tercer lugar el aislamiento, cuarto lugar el control y en quinto y último lugar el abandono o descarte. En el vídeo anterior hemos hablado de la primera fase, la fase de la elección de la víctima, en la que el narcisista entra en contacto con su víctima a través del grupo social en el que ésta se encuentra. Utiliza su encanto para integrarse en él y obtener la información necesaria para seleccionar a la persona que considera su objetivo. Hoy vamos a analizar la segunda fase que corresponde al enamoramiento. El narcisista tiene un elevado concepto de sí mismo y eso le da un aire de seguridad que resulta muy atractiva para quien lo observa desde fuera. En realidad, no es más que una pose, ya que su complejo de superioridad surge de un profundo sentimiento de inseguridad que trata de ocultar. Pero al menos en esta segunda fase lo logra con facilidad. Como comentábamos en la primera, en el vídeo anterior, el deslumbramiento que ha provocado en su víctima le facilita mucho las cosas y ahora, cuando ya ha entrado con buen pie, solo tiene que seguir cultivando su influencia. El narcisista te ha seguido en las redes sociales, ha conocido a tus amigos, ya sabe de tu vida laboral y de tus gustos, de tus debilidades y de tus fortalezas. A partir de ahora comenzará una auténtica tormenta de emociones. Cada día te llenará de cumplidos, palabras bonitas, besos, ternura, hasta que tú digas ¡qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! Te hundirás en el volcán de las pasiones y placenteramente te dejarás arrastrar. Ya no abrirás los ojos hasta que sientas las llamas del infierno. El torbellino de la pasión te arrastrará y te sentirás única. Sentirás que todos tus sueños se cumplen. Cada mañana te llamará por teléfono para desearte los buenos días o, mejor aún, llegará con un ramo de flores. Cualquier cosa que tú desees, él ya la habrá pensado antes y se anticipará.
Seguramente pensarás que has encontrado tu media naranja, que por fin la suerte te ha sonreído, que has encontrado al amor de tu vida. Aunque aún no te des cuenta, todo esto es falso. El narcisista te ha elegido por algún motivo concreto, quizá tu posición social, tu situación económica, belleza, estilo. En realidad, solo él lo sabe. Ha trazado un plan de conquista en donde el ganador siempre será él. Todo lo que estás viviendo no es más que una fantasía que él ha creado para conseguir tu dependencia. No es más que un proceso para conseguir el control sobre tu persona. Sabe que cuando una persona domina la parte emocional, la parte racional desaparece. Tu juicio crítico para poder evaluar las situaciones ha desaparecido y con él tu voluntad y tu capacidad de resistirte. Te sientes tan privilegiada que estás dispuesta a ceder en todo con tal de conservar ese amor tan maravilloso y él lo sabe. Ha hecho su trabajo a conciencia. De poco en poco comienzan las exigencias extrañas. Llegará un día tarde y si le dices algo se enojará. Los besos cada día ya serán menos y empiezan a desaparecer los detalles. Él te dirá que es porque la relación se está consolidando, que está madurando cuando en realidad la que estás madura eres tú, pero para pasar a la siguiente fase. Poco a poco, ese mundo maravilloso va desapareciendo y un día, cuando te despiertas, crees que te lo han cambiado, que es otra persona la que está a tu lado. Aunque como tu voluntad ya está en sus manos, seguramente lo justificarás creyendo que será algo temporal o que en realidad ha tenido un mal día. Comenzará a pedirte que te alejes de tu familia o de tus amigos, que dejes el grupo en el que te conoció. Te dirá que como ya sois pareja, mejor dedicarse el uno al otro. Cuando comienzan estas peticiones, ya está entrando en la próxima fase, la del aislamiento. Sobre esta fase trataremos en el próximo vídeo. Si has pasado o estás pasando por estas experiencias, te agradecería las compartieras en los comentarios. Tu participación es muy importante porque es lo que da sentido a estos artículos. Las experiencias de vida de cada uno de vosotros son el verdadero complemento a estas palabras, y os lo agradezco de corazón. Aunque no lo creáis, estáis ayudando a mucha gente al compartir vuestras experiencias. Se ha podido comprobar que los narcisistas responden a ciertos patrones a la hora de realizar sus conquistas. Este proceso de conquista se organiza en 5 fases: la elección de la víctima, la segunda el enamoramiento, tercera el aislamiento, cuarta el control y quinto y último el abandono o descarte. En el primer vídeo de esta serie hemos hablado de la primera fase, en la que el narcisista entra en contacto con su víctima a través del grupo social en el que se encuentra. Utiliza su encanto para integrarse en él y obtener la información necesaria para seleccionar a la persona que considera su objetivo. En el segundo vídeo nos hemos centrado en la fase del enamoramiento, en la que el narcisista consigue hacer dependiente a su víctima gracias a fingir el papel de enamorado hasta hacerla creer que ha encontrado a su media naranja, a la persona de su vida. Una vez la víctima está rendida a sus encantos e indefensa, se inician las fases agresivas. En el tercer vídeo hemos visto cómo el narcisista aísla a la víctima para romper todos sus soportes sociales y así dejarla completamente indefensa y expuesta a todas sus maniobras de control. Y ahora, por fin en la cuarta fase, el narcisista toma el control de su vida mediante toda una serie de técnicas manipulatorias que sumirán a la víctima en el desconcierto absoluto. Las técnicas que emplea el narcisista para tomar el control de la víctima son las siguientes. En primer lugar, la culpa. Una de las emociones más intensas y que más moviliza al ser humano es la culpabilidad. La culpa es una experiencia difícil de gestionar para la gran mayoría de las personas, puesto que aparece desde los primeros años de la infancia y está asociada al código ético de cada uno, la ética familiar y también la ética social. Generalmente, cuando una persona se siente culpable, está inquieta y necesita remediar cuanto antes lo que ha provocado dicha emoción para poder estar de nuevo en equilibrio. Esta necesidad imperiosa de dejar de sentirse culpable
hace que uno sea más voluble y por tanto la culpabilidad va a ser una de esas emociones que se exploten en las técnicas de manipulación de los narcisistas. Otras formas de utilizar el sentimiento de culpa es la proyección del sentimiento de forma indirecta, con frases como «deberías haber hecho esto» o «¿por qué no lo dijiste antes?». En segundo lugar, la inseguridad. La inseguridad en uno mismo va a ser otra de las emociones que van a jugar un papel decisivo en la manipulación. Esto no quiere decir que las personas seguras de sí mismas no puedan sufrir manipulación o que todos aquellos que han sido manipulados no sean seguros de sí mismos, sino que un buen narcisista sabe desentrañar los puntos débiles de cada uno y exprimirlos al máximo en su propio beneficio. Un buen observador sabe cuáles son los aspectos a los que cada uno es más sensible y solo hay que decir las palabras adecuadas para crear ese estado de confusión o inseguridad en la persona que provoque que ésta sea más receptiva a lo que diga el otro. En tercer lugar, la compasión. Generar compasión en los demás o dar pena es una de las claves fundamentales para conseguir lo que uno quiere. Ese pobrecito o pobrecita puede hacer que uno acabe haciendo algo que no le apetece para intentar alegrar a la otra persona, aliviar la culpa por tener una vida más plena que el otro o querer hacer algo por ese alguien que parece que está tan mal. La compasión es una de las técnicas más utilizadas en manipulación desde los mendigos que nos piden en la calle y se presentan con un mal aspecto intencionado o la utilización incluso de niños para despertar nuestros sentimientos más profundos. En cuarto lugar, el ego. Una de las técnicas que suelen ser efectivas para los narcisistas es aumentar el ego del otro a través de las alabanzas, sean estas falsas o reales, que consiguen que se sienta halagado y valorado por él mismo y finalmente que le guste escuchar lo que el otro dice. Si acaba dependiendo de dichas alabanzas, estará poniendo su autoestima en manos de la otra persona y no de sí mismo, dependiendo de la imagen que le devuelva al otro y en este caso influenciable a lo que el manipulador tenga que decir. A su vez, no suelen pasar desapercibidos, pueden llegar a ser muy generosos haciendo favores, obsequiando con regalos. Luego, en base a lo regalado, pedirán que tú hagas otras cosas que ellos necesitan. Pueden resultar encantadores, simpáticos, excelentes personas. El problema es que suele ser una apariencia y lo que más les importa es el beneficio que uno pueda aportarles. En quinto lugar, la intimidación. El miedo es una emoción inherente al ser humano y generar dicha sensación en una persona es un arma perfecta para poder crear recelos o que ésta esté predispuesta a escuchar soluciones cuando comienzan a aparecer los efectos del mismo, como angustia o temor. A veces ya no se apela a la individualidad, sino que se apela al bienestar del grupo y de los efectos que puede tener en los compañeros, en la familia o se incluye el propio narcisista. No lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tus compañeros, etc. También hay que decir que a veces no tiene nada de sutil. La manipulación por miedo, las amenazas, la coacción, si no se hace lo que dice, se sufrirán las consecuencias. No respetan la libertad de decisión de nadie, ha de hacerse lo que el manipulador marca. En sexto lugar, la discordia. Los narcisistas suelen ser personas muy bien aceptadas y generan cierto magnetismo en los demás, por lo que la gente suele prestarles atención cuando hablan y la seguridad con la que lo hacen suele generar mucha confianza. Para conseguir lo que uno quiere, no hay nada más efectivo que generar la discordia entre los demás y así convertirse en una figura que puede manejar a las personas mientras están enfrascados en las luchas provocadas por él mismo. Solo hay que escoger un objetivo o persona para conseguir que dude de sí mismo a través de presentarle una interpretación de la realidad completamente distinta e irreal, pero que le haga estar raro con sus compañeros de trabajo. Más taciturno, molesto, sarcástico y conseguir que él mismo se vaya alejando o cerrando. Acabará sintiendo que la única persona que tiene a su lado es el propio manipulador y ante el miedo de estar completamente solo,
caerá en sus manos. En séptimo lugar, la triangulación. Introducir a una tercera persona en la relación, sea de manera virtual o real, es una de las formas más extremas de manipular al otro miembro de la pareja. Primero, suele hacerlo sibilinamente, citándola o mencionándola en las críticas a su pareja. Esto va sembrando la cizaña de los celos y muy pronto llega a surtir efecto. En algunos casos, hasta se introduce una persona real, invitándola a la casa o estableciendo una relación con ella que resulta evidente a la pareja. La triangulación es una de las técnicas más destructivas que puede aplicar un narcisista, ya que erosiona toda la confianza que tenga en sí mismo la otra parte de la pareja. En octavo lugar, las mentiras. La mejor manera de mentir no es crear historias paralelas que uno pueda olvidar, sino omitir las cosas, modificar pequeños detalles de la historia que generen una sensación de ambigüedad o cambiar el tema sutilmente para que la otra persona se olvide de lo que se estaba hablando. Otra forma es alargar las respuestas, hacerlas tan rocambolescas que al final uno deja de prestar atención porque no va al meollo de la cuestión, sino que narra una historia en lugar de dar una respuesta clara. La mentira está siempre presente, de una manera u otra, en la amplia colección de recursos del narcisista. En noveno y último lugar, el chantaje emocional. El chantaje emocional es una de las técnicas de manipulación más claras y de las que a veces no se espera que haya un mensaje sutil en sí mismas. Pensemos en una relación de pareja. Si me dejas, me suicido. Claramente tenemos una técnica de manipulación basada en un chantaje emocional directo. Pero aparte de este chantaje obvio, existe un chantaje emocional subliminal, semioculto, que se da en emociones como la tristeza, actitudes como el silencio, hábilmente administrado según convenga. Cuando el narcisista quiere conseguir algo, puede quedar en silencio, sin dar explicaciones hasta que lo consiga. La víctima se siente mal y no sabe por qué la otra persona no le habla. Se trataría de un chantaje silencioso. Todas estas técnicas conducen a que el narcisista tome el control de la vida de su pareja haciendo con ella a su antojo. Ya solo la dejará libre en la quinta y última fase, la del descarte o abandono, que veremos en el siguiente capítulo. En el primer vídeo de esta serie hemos hablado de la primera fase en la que el narcisista entra en contacto con su víctima a través del grupo social en el que se encuentra. Utiliza su encanto para integrarse en él y obtener la información necesaria para seleccionar a la persona que considera su objetivo. En el segundo vídeo nos hemos centrado en la fase del enamoramiento, en la que el narcisista consigue hacer dependiente a su víctima gracias a fingir el papel de enamorado hasta hacerla creer que ha encontrado a su media naranja, a la persona de su vida. Una vez la víctima está rendida a sus encantos e indefensa, se inician las fases más agresivas. La primera de ellas es el aislamiento, por medio de la cual consigue separarla de esas personas que en un momento dado puedan interferir en el dominio del narcisista y servir de soporte a la víctima. Este aislamiento se produce en varios niveles que vamos a ver a continuación. Nivel número 1. El grupo. El narcisista ha conocido a la víctima dentro del grupo social. En un principio se sentía encantado de pertenecer a él, ya que le daba la oportunidad de sondear a todos los miembros a la vez que recibía el refuerzo halagador del grupo, que lo consideraba una figura destacada. Pero ahora ya no necesita al grupo, y su objetivo se ha centrado en una sola persona, por lo que tratará de separarla para conseguir atraer toda su atención. El narcisista está ansioso de conseguir el 100% de la atención de la víctima, por lo que con sus carantoñas, exigencias e imposiciones la conducirá a separarse del grupo. Las razones pueden ser las típicas: quiero que me dediques todo tu tiempo a mí, algunas personas del grupo no me gustan, quiero estar a solas contigo. Razones que muchos enamorados usarían también, pero que en el caso del narcisista esconde motivos más oscuros. Una vez que logra apartarla de esos amigos, no se dará por satisfecho. En una segunda fase o un segundo nivel vendrá el separarla de la familia.
Ahora comenzarán todos los problemas con la familia. Cualquier recomendación, opinión o sugerencia de cualquier familiar será interpretada como una injerencia en la pareja. Si la víctima ha estado muy unida con su familia, los ataques serán aún más fuertes para tratar de romper esos vínculos. Incluso los regalos o invitaciones serán mal vistos, ya que se entenderá que tratan de comprar la independencia de la pareja. Poco a poco, la presión va haciendo su efecto y la víctima se separa voluntariamente de las personas que la rodean para evitar discusiones y con el afán sincero de hacer feliz a su pareja. Está enamorada y trata de hacer lo posible para que su relación vaya bien. Ha encontrado al amor de su vida y luchará todo lo posible por hacer realidad esta relación. El narcisista lo sabe muy bien y lo utiliza, pero no se va a conformar con eso. En un tercer nivel están las relaciones laborales. Los compañeros de trabajo también son su objetivo. En un principio puede conformarse con tratar de aislarla de sus compañeros de trabajo, impidiendo las reuniones fuera del centro de trabajo o las invitaciones a celebraciones. Empleará los mismos trucos que ya ha usado para alejarla de la familia y en poco tiempo lo conseguirá. Aunque es frecuente que no se conforme solo con esto. Si su situación económica es buena, intentará que abandone su trabajo para así conseguir un aislamiento total. Aparte de ello, el hecho de abandonar el trabajo produce en las personas una indefensión tremenda. Una persona que pierde o abandona su trabajo se queda sin su fuente de ingresos y pierde, por tanto, totalmente su independencia. Se hace dependiente al 100% del manipulador y queda completamente a su merced. Poco a poco, los objetivos del manipulador se van cumpliendo. Si al final consigue aislarla, irá pasando a la siguiente fase, que es la de control y que veremos en el próximo capítulo. Pero, a estas alturas, ¿aún se puede detener al narcisista? La verdad es que en esta fase es donde te resultará menos complicado conseguirlo. Has pasado las dos primeras fases que podríamos llamar las fases felices de selección y enamoramiento, y esta sería en realidad la que te introduce en el infierno, si es que eres capaz de darte cuenta de lo que ocurre. Todo este proceso anterior del narcisista ha provocado que se dispararan de forma automática las hormonas de la felicidad. Las más conocidas son la endorfina, la dopamina y la serotonina, y ahora corren abundantes por el torrente sanguíneo, nublándote la razón. Esta borrachera de emociones y de amor te impide percibir los peligros a los que te estás acercando. ¿No te has dado cuenta cómo te ibas separando de todas aquellas personas que te podían ayudar, que en un momento determinado podrían echarte una mano? Solo aquellas personas con cierta experiencia serían capaces de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Si tú no has sido una de ellas, prepárate porque cada vez irá a peor. Y cuanto más te hundes, más difícil de salir a flote. El narcisista te sumergirá hasta conseguir destruirte. Esto lo veremos en los próximos capítulos. En este quinto capítulo veremos la fase del descarte o abandono. Analizaremos por qué el narcisista decide deshacerse de la víctima al final de todo este proceso. Esta ha sufrido la manipulación y el engaño y se siente sumamente confundida. Creía haber encontrado al amor de su vida, a su media naranja, y sin embargo ahora se siente emocionalmente rota y no comprende lo que ha sucedido. Siente que todo ha cambiado, que no la aman como ella creía, pero se siente culpable de todo lo que ha ocurrido. La experiencia, en la mayoría de los casos, es devastadora. En esta última fase de la conquista, el manipulador abandona a la víctima haciéndole sentir que no vale nada. Utiliza diversos medios, pero todos apuntan al mismo fin: destruir completamente a esa persona que ahora ya no le sirve. El narcisista ha hecho sentir a la víctima que no tiene ningún valor, ya que de esa manera él encuentra la justificación para el abandono. Una vez ha decidido abandonarla, se desconecta de la víctima y se enfoca en su nueva fuente de suministro. Al narcisista solo le interesa reemplazar a la persona caída y por eso dedicará el 100% de su tiempo a la conquista de su nuevo objetivo. Todo ello hace que la víctima viva este proceso entre el estupor y la humillación.
no comprende nada de lo que está ocurriendo, no se siente con las fuerzas para oponerse. Vive esta fase como si hubiera sido desechada y arrojada al estercolero. El narcisista muestra toda su crueldad e insensibilidad en este momento. Su falta de empatía le hace no sentir nada de todo lo que está ocurriendo, del dolor que está provocando en la que aún es su pareja. Esta etapa de descarte o de abandono tiene 7 características esenciales. En primer lugar, el narcisista no da ninguna explicación del abandono. En el momento en que el narcisista decide abandonar a su víctima, no le dice nada. Lo normal es que ya tenga una sustituta y que vaya simultaneando las relaciones hasta abandonar definitivamente a la primera. La víctima no puede comprender nada, se queda desconcertada, trata de analizar la relación intentando encontrar los motivos reales que justifiquen el comportamiento de su pareja. Queda así pendiente de una aclaración que nunca llega. En segundo lugar, los narcisistas nunca dan por finalizadas sus relaciones. Como indicábamos en el punto anterior, que se iba sin una explicación, la relación se queda abierta y en suspenso. No hay un fin oficial, por así decirlo. No hay explicaciones ni disculpas. La desconsideración del narcisista con la que fue su pareja es absoluta y total. De esta manera puede, si en algún momento lo decide, volver a tratar de recuperar a su víctima. Sería como irse, pero dejando la puerta abierta y sin dar explicaciones. Esto ahonda aún más el dolor, ya que la víctima se queda en el limbo, sin una explicación, sin una razón para lo que ha ocurrido. En tercer lugar, el abandono no supone el fin de la manipulación. Podríamos creer el dicho popular que dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero en este caso no es cierto. El narcisista hará escarnio de su víctima, ya sea contando intimidades con otras personas o a través de las redes sociales mostrándose con su nueva conquista. Aprovechará su buena imagen y crédito social para desacreditar a la víctima presentándola como una persona insociable, con graves dificultades para la convivencia, a la vez que ensalza a su nueva pareja y de esta forma justifica, eso sí, en público, las razones de su abandono. Como buen narcisista, obtendrá ahora satisfacción denigrando a su antigua pareja, haciendo ver que no estaba a la altura y que a pesar de su bondad y comprensión, la convivencia se hacía imposible. Terminará presentando su abandono o descarte como una buena acción que según él era inevitable. En cuarto lugar, todo ha sido planeado por el narcisista. Cuando el narcisista llega a esta quinta fase, nada ocurre por azar. Todo ha sido milimétricamente planificado. El narcisista ha ido arrastrando a su pareja por los diferentes episodios, absorbiendo su sangre cual vampiro hasta dejarla exánime. Cuando se acerca ese momento del abandono, ya ha ido preparando el reemplazo. Nada ocurre porque sí. Ha iniciado el proceso, que hemos analizado aquí a lo largo de estos vídeos, con otra persona que seguramente ya se encontrará en la fase de enamoramiento. Pero el abandono no ocurre en cualquier momento. El narcisista buscará una situación de debilidad de la víctima para propinarle el hachazo emocional. Esperará el momento en que sufra por alguna enfermedad, alguna pérdida familiar, y si en ese momento no ocurre nada que él pueda utilizar, creará las circunstancias adecuadas con técnicas de manipulación como la triangulación o el gaslighting. El narcisista sabe que cuanto más sufra su víctima, más fácil resultará para él el abandono. Se hará pasar por el gran compañero que siempre está en esas circunstancias difíciles y después justificará sus acciones con que no podía soportar la situación que vivía con su pareja. Así consigue una justificación personal, pero sobre todo una justificación social, ya que lo que verdaderamente le preocupa al narcisista es lo que los otros piensen de él. En quinto lugar, el descarte no significa el fin de la relación con la víctima. Desde el punto de vista del narcisista, el descarte no significa el fin de la relación. Para él se trata simplemente del desenganche de un dispositivo que le proveía de combustible y de cual por lo pronto se desentiende. Se comporta como el niño que recibe un juguete nuevo y que de momento deja a un lado el viejo a la espera de otra oportunidad.
cuando vuelva a necesitarlo o se acuerde de su existencia. Sus víctimas le pertenecen para siempre. Él se siente con derecho a disponer de ellas de nuevo si así lo desea. De hecho, lograr el reenganche de una antigua víctima de sus abusos se convierte en una fuente preciosa de combustible para él. Llegado el momento, se empleará a fondo con todas sus armas para volverla a seducir, reiniciando así de nuevo todo el ciclo del abuso narcisista. En sexto lugar, solo la víctima conoce el sufrimiento. Todo esto ha ocurrido a espaldas del resto del mundo. El narcisista ha usado de toda su habilidad para que nadie se entere de lo que está ocurriendo al interior de su relación. Para todo el mundo sigue siendo la pareja feliz que el narcisista ha sabido presentar a la sociedad. La víctima ha tenido que sufrir todo este proceso en silencio ante las amenazas continuas del fin de la relación. Todas las vejaciones, maltratos, ofensas e incluso, en muchos casos, agresiones físicas han quedado ocultas entre las paredes de su casa. En muchos casos, ni siquiera los hijos conocen de ello, y si lo supieran, el narcisista se encargará de darles una versión en la que él es el buen samaritano que se sacrifica por los demás mientras que su pareja no es capaz de afrontar la relación de una forma coherente. Es ya un clásico que los hijos del narcisista tengan una visión de la relación de sus padres absolutamente distorsionada. De todas formas, si alguno de los amigos o familiares se percibiera de la realidad de lo que está ocurriendo, rápidamente sería expulsado lejos de la pareja. El narcisista no soporta que nadie le eche en cara sus maquinaciones. En séptimo y último lugar, la víctima solo será consciente de todo después del abandono. Ha vivido en una burbuja creada por el narcisista y éste ha sabido manejar adecuadamente sus emociones para que la víctima pase de vivir en el cielo a bajar a los infiernos sin darse cuenta de que el causante de todo es su pareja. Solo cuando se ve abandonada, vejada, humillada y desvalorizada, cuando ha tocado fondo, es cuando se da cuenta de que ha sido utilizada vilmente por el narcisista. Descubrir esto representa el golpe final para la víctima, que ahora ya es consciente de todo lo que ha ocurrido. A partir de ahí buscará información, ojalá ayuda, que le permitan comprender el infierno por el que ha pasado. Como colofón, hemos de decir que la vida no se acaba en el narcisista, sino más bien comienza después de él. Haber caído en sus garras no es culpa tuya. A partir de ahí tienes que levantarte con más fuerza, reconstruir tu vida de una forma más plena. Después de una experiencia de este tipo, la persona queda destrozada, pero ha aprendido tanto que le permitirá rehacer su vida de una forma más intensa. Nunca más aceptes ni la más mínima de las humillaciones. Y cuando alguien llegue vendiendo humo, dile, como decía la gran Celia, que le den candela, que le den castigo, que lo metan en una olla y se cocinen su vino. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar al like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior del vídeo. No te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.